Bienvenidos. Segundo video que tiene que ver con polarización de un transistor bipolar. En el video anterior, pues expliqué los conceptos básicos de la polarización, los conceptos básicos de la recta de carga, punto de operación, y resolví un ejercicio, el 523 inciso A. Bueno, en este video voy a resolver el 523, pero el inciso B. Entonces, pues empecemos. A ver, vamos a poner aquí la solución. ¿Y qué hay que resolver? El ejercicio dice que en el circuito tenemos varios valores. Hay que determinar alfa, beta y corrientes y voltajes etiquetados. Bueno, los están identificados aquí. Hay que dibujar la recta de carga y graficar el punto de operación. Entonces, repito, ese es el ejercicio 523. Está tomado del libro de Donald Lyman de Microelectronics. Circuit Analysis and Design. Es la cuarta edición de este libro. Entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, a ver, vamos a determinar. Necesitamos beta. Y para encontrar beta, necesitamos dos corrientes. Beta es la relación entre la corriente del colector y la corriente de la base. La corriente del colector está aquí. Esta corriente sale del transistor porque el transistor es un transistor bipolar, ¿sí? Pero es de tipo PNP. El emisor y el colector son P y la base es N. Entonces la corriente del colector está ahí. Bueno, en realidad un poquito más arriba. Un poco más arriba, ahí. Ahí está la corriente del colector. Y la corriente de la base es esta. Las dos se suman en este nodo y entonces aquí sale una corriente. Que podemos decir que es también la corriente del emisor. Y también de este lado. Más bien no de este lado, arriba. Es la misma corriente. Entonces la corriente del emisor pasa por la resistencia del emisor, llega al emisor y se divide. Una parte va por la base, otra parte va por el colector, se vuelven a unir aquí, en el colector, y pasan por la resistencia del colector y llegan a la fuente de menos 5 volts. Entonces requerimos dos corrientes. ¿Cómo vamos a determinar esas corrientes? Bueno, la corriente del colector o de la base, cualquiera de las dos, la podemos obtener a través de la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿En dónde? En la malla que involucra el emisor y la base. Es aquí. Aquí tenemos 4 volts, entonces podemos partir de aquí. Entonces esta trayectoria se puede conocer a través de la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cuál es esta ecuación? Esta ecuación dice que hay 4 volts menos la caída de voltaje entre el emisor y la base. Esa unión hemos dicho que es como un diodo. Entonces menos 0.7. Menos la caída de voltaje en la resistencia de 100 kilo ohms por la corriente de la base. Después tenemos otra caída de voltaje en la resistencia del colector. Estos son 8 kilo ohms por la corriente del colector. La corriente del colector pues está en función de beta. Entonces podemos reemplazar. Podemos poner aquí beta por la corriente de la base. Y finalmente llegamos a los menos 5 volts.
Todo esto suma 0. Eso es lo que dice Kirchhoff. Esto se puede despejar. La corriente de la base es entonces lo siguiente. Esto es 9 menos 0.7 entre resistencias 100 más beta por 8. Esta ecuación es la número 1. Ahí está. Me parece que todo está correcto. Entonces aquí nada más voy a corregir. Así. Ahora, nos hace falta una segunda ecuación. Y yo ya vi dónde la podemos obtener. A través de la ley de Ohm podemos obtener la segunda ecuación que requerimos. Entonces, a través de la ley de Ohm. ¿En dónde? En la resistencia del emisor. La ley de Ohm ahí dice que la corriente del emisor es igual al voltaje en los extremos de la resistencia. Por donde entra la corriente es 5 y por donde sale hay 4. Y el valor de la resistencia es de 2 kilo. Entonces, esta corriente vale un medio de miliampere. Y sabemos que esta corriente del emisor está relacionada con la corriente de la base. ¿De qué manera? A través de beta. Beta más 1 por la corriente de la base. Entonces, esta es la segunda ecuación que estábamos buscando. Entonces, ecuación número 2. Podemos combinarlas y entonces podemos saber cuánto vale beta. Combinando las ecuaciones 1 y 2. Eso lo vamos a poner por aquí. Entonces, a ver, vamos a poner la calculadora. Y vamos a ponerla, a ver, vamos a resolver esto. Para eso tenemos calculadora. A ver, vamos a resolver las ecuaciones. A ver, resolver ecuaciones, 2 ecuaciones. La primera dice que la corriente es igual a 9 menos 0.7. Aquí es 100 más 8 beta. Y la siguiente ecuación dice que es 0.5 es igual a beta más 1 por la corriente de la base, por I. Entonces tengo el resultado. Beta es entonces 9.7. .7 es el valor de beta. Y eso implica que alfa es igual a beta entre beta más 1. Entonces podemos saber alfa es 9.7 entre 9.7 más 1. 0.9065. Ese es el valor de alfa. Debido a que el valor de beta es relativamente pequeño, entonces alfa vale 0.9. Ese es el valor de alfa y de beta.
No se nos indica qué otras corrientes hay que calcular. Eso no nos lo dicen. Pero se requiere calcular algunos datos adicionales para el punto de operación. Entonces, para el punto de operación necesitamos la corriente del colector. Entonces, si ya sabemos el emisor, la corriente del emisor, entonces la corriente del colector se puede calcular con la diferencia. Corriente del emisor menos corriente que hay en la base. La corriente del emisor es medio miliampere. En términos de microamperes son 500. Y según mi cálculo, a ver, ¿está correcto? Sí. Entonces, según mi cálculo, son 46,74. 400. Entonces, a ver, aquí son 46,74. Y el resultado son 453,26. Estos son microamperes. Esta es la corriente del colector. Se acostumbra a poner un subíndice Q para indicar que este dato es parte del punto de operación. Es una coordenada del punto de operación. El voltaje colector emisor. Bueno, aquí como estamos hablando de un transistor PNP, esto va al revés, es voltaje emisor colector. Simplemente es nomenclatura correcta. Entonces podemos despejar. Entonces aquí tenemos 5 más 5 de las dos fuentes de alimentación, de las dos fuentes de voltaje, menos las caídas de voltaje en las resistencias. Entonces aquí tenemos corriente del colector. Déjenme ponerlo en miliamperes. Y aquí casi es la suma de la resistencia. Es 2 entre alfa. Aquí me faltó, perdón, la resistencia del colector. 8. Ahora sí. Entonces, a ver, tenemos 10 menos 0,4532 por todas estas resistencias. 2 entre 0,90, 65 más 5,37 aproximadamente. Esos son volts. ¿De dónde sale esta? Por si se lo preguntan, es la malla que involucra el colector y el emisor. Y aquí la voy a escribir directamente. Arriba tenemos 5 menos 2 veces la corriente del emisor, 2 por medio miliampere. También podemos partir de 4. Eso es 4, ¿verdad? Después menos el voltaje que se pide, más bien el voltaje colector emisor. Después menos 8, la resistencia del colector, por la corriente del colector, 0,4532. Después menos da más 5. Y todo esto suma 0. Entonces ahí tenemos. ¿Qué me faltó aquí? Me falta igualar. Sí, claro. Esto es 0. Ahora sí, 5,37 volts. Está correcto. Entonces el punto de operación tiene estas coordenadas. 5,37 volts y 0,45
32 microamperes. Ese es el punto de operación que se pide en el problema. Ahora hace falta hacer el dibujo de la recta de carga. Muy bien, aquí tenemos corriente del colector. Esto está lo vamos a poner en micro. Y aquí tenemos el voltaje emisor colector. Y este voltaje está en volts. Ahí está. Y ahora la recta de carga. La recta tiene esta forma, en donde tenemos aquí las intersecciones con los ejes. Hay que recordar que la recta de carga es la recta, o más bien se obtiene de la ecuación que involucra la malla del colector y el emisor. Esta la voy a poner aquí abajo. Aquí. Yo creo que puede caber aquí. Vamos a mover esto un poquito. Entonces la malla, a ver, voy a escribir aquí la malla primero. La malla que involucra los terminales del colector y el emisor es la siguiente. Aquí tenemos 5 menos 2 veces la corriente del colector, perdón, del emisor, así, menos el voltaje emisor-colector, menos 8 veces la corriente del colector, aunque aquí son la misma, déjenme ponerlo así. Aquí son la misma. Y, ¿qué me falta? Menos la fuente de 5 volts, de menos 5 volts. Todo esto vale 0. Entonces yo puedo aquí reemplazar en ambos por la corriente del colector. Aquí está la igualdad. No, no la puse. Eh, Sabemos que alfa es igual a la corriente del colector entre la corriente del emisor. Están relacionadas. Entonces yo puedo poner aquí corriente de colector entre alfa y aquí también entre alfa. 0.91 vale alfa. Podría reemplazarse con 1 y el resultado no sería tan exacto porque es 0.91. Y eso se debe al valor de beta. Beta es pequeño, 9.7, 10 aproximadamente. Entonces voy a poner alfa. Entonces esta es la recta de carga, que la puedo escribir en la forma pendiente ordenada al origen. Se podría hacer eso también. Y si hacemos eso, queda de esta forma. Corriente del colector es igual, se despeja. Aquí queda 10, no, a ver, primero la variable. Queda aquí menos 1 entre 2 entre alfa. Déjenme hacer el despeje bien más abajo. Ahí. Ahora sí, menos. Y aquí va a quedar alfa, ¿no? Alfa entre 2 más 8 por el voltaje emisor colector. Y luego aquí va a quedar 10 por alfa entre 2 más 8. Ahora voy a reemplazar alfa por el valor que tiene. 0.9065.
Esta es entonces la recta de carga. Entonces aquí ya podemos poner la ordenada al origen. Vamos a ponerla. Entonces aquí es 10. Vamos a ponerlo de una vez. Esto es 9.665 entre 10. Pues debe ser lo mismo. Entonces 8 más 2, 10, y arriba 10. Entonces se da 906. Aquí es 906.5 microamperes. Ese valor es la corriente máxima que el circuito le permite a la corriente del colector. Se le llama corriente de colector de saturación. Es el punto ideal de la saturación. El punto ideal me refiero al, a que se modela, al modelo que se utiliza para la saturación. En la realidad es un poquito menos. Y ahora la intersección con el eje horizontal. Aquí se puede ver fácilmente que esto vale 10. Esa es la intersección con el eje horizontal. Ahora, el punto de operación pertenece a esa recta. ¿Y dónde está? Está en 5.37 y 0.45. 0.45 es casi la mitad de 906. Entonces esto así a ojo, aquí más o menos. A ver, creo que no. Un poquito más abajo. Quedó igual. O sea, ahí lo voy a poner. Ahí está. Ahí está el punto de operación 453.2. Y eso corresponde con un voltaje casi de 5, ¿no? Un poquitín más de 5. Aquí es 5.37. Este es el punto de operación. Entonces hay que recordar, punto de operación es un punto que pertenece a la recta de carga. Esta recta de carga tiene valores, lo podemos ver en la ecuación, tiene valores que dependen de las resistencias que se utilicen en el emisor y el colector y de las fuentes de voltaje que están polarizando el emisor y el colector. Entonces, esta es la recta de carga y ahí está colocado el punto de operación. Podemos asumir que el modo de operación del transistor es el modo activo. Y ya para terminar, aquí la región de saturación es una región, casi es un rectángulo, limitado por el eje vertical y esta recta que tiene valor de 0.2. Ese es el estándar para la región de saturación. Toda esta parte es la región de saturación. Y la región de corte es toda la región que está sobre el eje horizontal. Ahí está. Hasta llegar a la intersección. Pues nada más para reafirmar. Es todas regiones de corte. La región de corte del transistor. Y esta es la región de saturación. Entonces podemos ver que la recta de carga tiene un punto y un poquito más de la región de corte, y del otro extremo tiene varios puntos, una región, un segmento muy pequeño está en la región de saturación. Todo lo demás es el modo activo del transistor.